Continuando con el ejercicio académico de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación de reconstruir la memoria histórica, aún no contada, del conflicto armado en Colombia, hoy vamos a hacer un análisis acerca de lo sucedido en mayo de 1983, cuando una cuadrilla narcoterrorista del M-19 irrumpió violentamente en el municipio de Oporapa, Huila, al sur del departamento, y de manera alevosa asesinó a 4 agentes de policía y le robó las armas, eh, pintó grafitis en el poblado, atracó a algunos comerciantes, le robó las joyas a algunos de los transeúntes y dejó un mensaje de que estaban haciendo la paz con Belisario Betancourt, que, contrario censo a estas actitudes criminales del M-19, andaba embelesado en búsqueda del Premio Nobel de Paz y les acaba de dar la amnistía a estos terroristas, pese inclusive a que unos días antes la, las Fuerzas Armadas brasileras y las autoridades aduaneras brasileras habían detectado un avión con un cargamento impresionante de armas en un aeropuerto de Brasil que venía con destino a los narcotraficantes y terroristas del M-19. Pero el señor Belisario Betancourt muy hábilmente se prestó para el show y dijo que no, que era que esos bandidos venían de paso, iban con esas armas para Centroamérica, para las guerrillas del FMLN y para otras guerrillas. Eso era una absoluta mentira. Fue una compra de armas que hizo el M-19 en Europa y las enviaron en unas aeronaves a Colombia, pero tuvieron que hacer una escala técnica en Brasil y ahí fue cuando las autoridades brasileñas detectaron ese cargamento y lo incautaron y capturaron a los bandidos que traían eso. Venían desde luego colombianos del M-19 ahí en el avión, pero el señor Belisario Betancourt les salvó, para salvar su afán de Premio Nobel de Paz, le salvó la responsabilidad a los bandidos del M-19, diciendo que iban para Centroamérica. En esos mismos días, el M-19 estaba desatado cometiendo acciones criminales en el Huila, en el Cauca, en el Putumayo y en el Caquetá, sobre todo ese nudo de la cordillera y con extensión hacia el Ecuador y el Perú, donde ya estaban de lleno dedicados al negocio de la coca y con eso era que estaban financiando esa compra de armas. Ahora que ya se acerca el aniversario del asalto terrorista del M-19 al Palacio de Justicia, es muy conveniente recordarle a los colombianos que el M-19 sí fue el primer grupo narcoterrorista que hubo, que fue el primero que se metió en el narcotráfico y que todas estas acciones criminales las financiaba era por el control de las áreas productoras de coca y por financiarse para destruir a nuestro país. Entonces, en uno de esos hechos criminales, atacaron la población de Oporapa, asesinaron los 4 agentes de policía y atracaron el comercio y a los transeúntes que pasaron por allí que tenían algún objeto de valor. Obviamente, el curita de Rux, cuando escribe la historia o la memoria histórica o el recuento histórico, la verdad supuestamente de lo que pasó, mira para otro lado y ni siquiera cuenta que el M-19 nació de las FARC y que delinquió en contubernio con esos bandidos y que cuando estaban en plenos diálogos de paz con Belisario Betancourt, a pesar de haber recibido amnistía, lo que hicieron fue arreciar la oleada terrorista contra los colombianos, en este caso particular contra los habitantes de Oporapa, Huila. Sigamos. Adelante, mi coronel. ¿Te cayó la señal? Mi coronel, te voy a hacer las de mi coronel González. Sí, señor. ¿Cómo caricaturizaban los medios de comunicación el populismo acervado de Belisario Betancourt
en mayo de 1983. Y resulta que al actual presidente Gustavo Petro a menudo se le sacan chascarrillos y burlas porque habla cantinfladas diciendo por allá cosas rarísimas, que el polvo de la vida que nace de las estrellas y poco cosas rarísimas. Pero es que resulta que eso como que ha sido característica de todos los populistas en Colombia. Aquí vemos una caricatura de Pepón cuestionando un mensaje televisivo que le dio Belisario Betancourt al país y contestó es que tenemos las pilas, o dijo mejor, tenemos las pilas puestas para levantar la platica y sacar de la olla a las industrias. Resulta que el gobierno de Belisario Betancourt, si algo que padecieron los industriales fue un populismo terrible y quería sacarles antes más dinero para financiar su espurio proyecto de paz. Y entonces les estaba proponiendo que les iba a aumentar los impuestos y en mensaje televisivo salió y dijo lo contrario, que iba a conseguir dinero para financiar la empresa privada. Entonces le hacen el chiste que un empresario está dirigiéndose a otros empresarios que se miran sorprendidos y no saben de qué es que habló y le habla al estilo Cantinflas. Es muy fácil. Él quiere decir que se están disponiendo los operativos para liberar los recursos stand-by, o sea, recursos que no existen, y captar los excesos de liquidez a fin de canalizarlos para reactivar el sector productivo. Parece un juego de palabras cantinflesco, pero lo que le estaban diciendo era que el señor Belisario, en medio de su payasada y de su populismo, daba a entender era que le iba a poner más impuestos a las empresas y de ahí era que iba a sacar la plática de lo que estaba en la olla. Esto era la característica de este sujeto completamente descompuesto, que mantenía en actividades bohemias y que estaba fuera de contexto de la realidad del país pensando en ser premio Nobel de Paz, cantar poesía y cantos románticos de noche, mientras el país se destruía y él creía que con los bandidos no era sino sentarlos en la mesa y que con que los bandidos salieran en una foto con sus delegados ya estaba arreglado el problema y ahí tuvimos las consecuencias de lo que precisamente esta semana venidera se celebran 40 años, que fue la destrucción del Palacio de Justicia. Sigamos. ¿Por qué el gobierno colombiano negó al dictador libio Muammar Gaddafi la autorización para el sobrevuelo de unas aeronaves libias sobre espacio aéreo colombiano en mayo de 1983? Eso fue una decisión de la aeronáutica civil y del gobierno colombiano que la impulsó fue el general Fernando Landazábal Reyes. Ya lo dijimos, en esos días fueron incautadas unas aeronaves en Brasil o incautados unos cargamentos en unas aeronaves en el Brasil que provenían de Libia y decían que con ayuda humanitaria para Centroamérica y obviamente no iban para allá. Al requisarlas, lo que traían era un alijo impresionante de armas con destino al M-19 que las habían comprado en Europa y el Medio Oriente. Pues, obviamente la justicia brasileña incautó las aeronaves y tomó decisiones drásticas. Todas esas armas pues, fueron decomisadas y se abrió un expediente internacional para tratar de buscar el origen y el destino de las armas. Entonces, a los pocos días, el señor Gaddafi descaradamente envió otro cargamento disque de ayuda humanitaria para Cuba y por razones de la ruta tenía que sobrevolar un tramo del territorio colombiano, de la zona marítima colombiana en el área de San Andrés y Providencia, y entonces las autoridades colombianas le negaron ese paso. El señor Belisario Betancur a regañadientes tuvo que aceptar las decisiones que ya se han tomado, porque el general Landazábal le habló durito, le habló serio, le dijo que con los bandidos no se jugaba, pero él andaba desesperado, era por su premio Nobel de Paz, y obviamente quería jugar a Dios y al diablo y no quedar mal con el dictador Gaddafi. Pero como por la misma época Gaddafi estaba desafiando a Estados Unidos, a Inglaterra, o al Reino Unido y a Europa, pues
tenía Belisario Betancur que, como todo politiquero corrupto, tratar de quedar bien con todo el mundo y buscando su premio Nobel, que era lo que más le fascinaba, lo que quería. Por ende, bajó el perfil, pero la noticia se filtró a los medios de comunicación y ahí la vemos en todos los titulares y con ampliación en páginas interiores de que Colombia le ha negado el permiso de paso a esas aeronaves enviadas por el terrorista Muammar Gaddafi. Mi coronel, ¿cuál es la importancia geoestratégica del hermoso municipio de Oporapa, en el centro sur del Huila? Bueno, viendo el mapa y ya muy conocida el área de tanto que la hemos resarcido aquí, pues recordemos que el departamento del Huila es longitudinal, tiene una inclinación de 45 grados sobre el eje cartesiano de los mapas, que toda su área importante que está enmarcada en medio de las dos cordilleras, la oriental y la central, es bañada por el río Grande de la Magdalena y que el municipio de Oporapa queda al occidente del río Grande de la Magdalena y prácticamente su nacimiento, cuando todavía el río Magdalena es pequeño en comparación al tamaño que adquiere en la zona del medio Magdalena y del bajo Magdalena. Aquí todavía se está formando porque está entre las cordilleras, entre las dos cordilleras, y precisamente es ese río el que aquí separa las dos cordilleras, o si no sería una sola unidad cordillerana. Y el municipio, como vemos, ubicado en el centro sur del departamento, tiene una posición importantísima para los cuatro puntos cardinales, ya que hacia el sur, muy cerca, cruzando el municipio de Elías y otro municipio, Imaná, llega a Pitalito y de ahí ya está en Putumayo. Y hacia el sur occidente, oriente, perdón, cruza el municipio de Acevedo y otros municipios de la cordillera y está en el departamento del Caquetá. Pero si sigue el eje longitudinal del Río Grande de la Magdalena, está muy cerca de Neiva, realmente a hora y media, 2 horas, la carretera es buena, y de Neiva ya está a 3, 4 horas de la capital de la República por vía terrestre, carretera, pero además puede acercarse hacia la capital de la República siguiendo el eje de cualquiera de las dos cordilleras para un movimiento terrorista. Al mismo tiempo notamos que está muy cerca del departamento del Cauca, no es sino cruzar la cordillera central y está en el Cauca, o avanzar hacia el norte y por la misma cordillera llega al Tolima y al Valle. Eh, y si sigue, si cruza hacia la cordillera oriental, que el paso es muy breve ahí, realmente es muy fácil cruzar el río Magdalena. De la central a la oriental puede llegar al departamento del Meta o descender a todo el emporio de los llanos y de la zona de la Amazonía y la Orinoquía. Es un departamento geoestratégicamente muy bien ubicado el Huila y el municipio de Opurapa lo es aún más. Ahora, al mirar su valor geoeconómico e histórico y geopolítico, este tiene unas características muy especiales de rocas muy bien formadas y en esas rocas se encuentran muchos petroglifos de las etnias que habitaron la zona. Aquí vemos la foto impresionante de lo que es el Río Grande de la Magdalena. En esa zona, pequeñito, como vemos, la cordillera prácticamente es una sola unidad separada por un breve curso de agua, pero en la medida que avanza hacia el noreste, se va ampliando por la cantidad de ríos y de cauces que descienden al cauce principal por todos estos pliegues de la cordillera. Por eso ese ecosistema es tan valioso para que este río mantenga el eje vital de la nación históricamente. Esta foto en profundidad vista hacia el oriente del municipio es una belleza y la llaman el Valle de los Laboyanos, en memoria de las etnias que habitaron esta zona y que aún quedan. Y esta otra foto nos muestra una forma muy típica, muy hermosa
de representar la cultura de esa región y de organizar los centros turísticos, porque además por la belleza natural de este municipio y por el clima que es excepcional, clima permanente en la zona urbanizada y los alrededores de entre 18 y 22 grados, muy agradable, grados centígrados. Entonces tiene una buena acogida gastronómica y hay muchos restaurantes, casi todos de comida típica de la región, que tienen esta misma característica de construcción y una combinación de colores muy propia del origen histórico y étnico. Por lo tanto, el municipio, además de su belleza, de su riqueza, porque son tierras muy fértiles en la vega del río Magdalena al Huilao, hay unos cafetales impresionantes, hay cultivos de piña y otros cultivos, papaya y demás productos de clima templado, así como productos de clima más frío en la medida que se avanza al occidente. Tiene una excelente producción agrícola, gente muy laboriosa, pero infortunadamente por su ubicación, como lo acabamos de ver, blanco predilecto de los grupos terroristas. Por ahí ha pasado el M-19, el EPL, el Quintilame, el FARC, el ELN, todos los grupos criminales han hecho presencia, inclusive los narcos sembrando amapola en la parte más alta de la cordillera al occidente. Esa es una breve descripción de lo que es ese municipio y la afectación que le han causado los grupos narcotraficantes y terroristas mencionados. Mi coronel, ¿cuáles eran el tipo de noticias más comunes acerca de la violencia en Colombia en mayo de 1983, mientras el presidente Belisario Betancur hablaba de paz en todos los escenarios, hasta con falsos elogios a las Fuerzas Armadas? Resulta que en esos días lo vimos en un episodio anterior. Los terroristas de las FARC cometieron varias emboscadas entre el Huila y el Caquetá. Y el señor Belisario Betancur pues se quedaba sin argumentos de su cuento barato de la paz y de haber sido tan arrodillado y haberles promovido hasta una amnistía sin que se hubieran comprometido a nada de esos bandidos y un indulto. Entonces, pues las críticas iban y venían. El general Landazábal era muy hábil y en cada opinión que daba ante los medios, pues daba a entender que él no estaba de acuerdo y que las fuerzas militares no compartían semejante vagabundería que tenía Belisario Betancur con la guerrilla. Entonces, en la conferencia anual que se hace en la Escuela Superior de Guerra con el presidente de la República para los alumnos de los cursos de Estado Mayor y Altos Estudios Militares, llegó Belisario Betancur a hablar payasadas y a decir que la paz en Colombia era una realidad. Se parecía como a Trump hablando de la paz del Medio Oriente. Eso ya él ya había dicho que había paz y eso era cuestión de días, pero la realidad en el terreno era otra. Y ocurrieron hechos, por ejemplo, aquí en el Magdalena Medio, en límites entre Santander y Antioquia, fueron asesinados 5 campesinos por terroristas de las FARC y el ELN. Entre tanto, en el Putumayo, en Santander y en el Magdalena, las fuerzas militares dieron de baja a unos bandidos del M-19, del EPL y de las FARC, y eso que estaban dizque, en proceso de paz, pero estaban dedicados a extorsionar, a atracar y a cometer crímenes. Y lo mismo ocurrió con unos bandidos del ELN que fueron capturados en el Alto Sinú y en Bucaramanga. Eh, por otra parte, 3 terroristas del EPL que estaban encarcelados en la penitenciaría de Bellavista en Medellín, que fueron capturados luego del asalto a un banco y que también estaban supuestamente en proceso de paz con Belisario Betancur. Entonces, al llegar a la cárcel, como dicen los bandidos de las cárceles, les cobraron piso, les pusieron cuota y entonces dándoselas de muy
importantes dijeron que ellos eran guerrilleros del EPL que estaban en proceso de paz. Entonces, inmediatamente los internos, que ya son bandidos todos iguales o peores, les dijeron facilito, señores, o pagan o se mueren. Entonces los bandidos enviaron cartas y pidieron la presencia de la Procuraduría, que exigían que se les dieran celdas especiales porque ellos eran revolucionarios y los iban a matar en la cárcel. Entonces, afortunadamente el director del penal les dijo no, ustedes son bandidos como los demás y están ahí, y la función del director del penal es garantizar la seguridad de todos los que están detenidos y se quedan en ese patio. Por supuesto, para Belisario Betancur eso era un golpe, porque por él los hubiera tenido viviendo en el Palacio Nariño o de comisionados de paz. Entre tanto, en el departamento del Huila y en Antioquia hubo más asaltos por parte del ELN, muy cerca del municipio de Oporapa, en otro municipio que se llama Suaza. Los bandidos asesinaron a un teniente de la policía e hirieron a otros dos, y en Medellín fue asesinado un dragoneante de la policía que era una persona icónica en la institución, ya era un policía de esos antiguos que tenían, que eran muy conocidos, que eran los policías de barrio, que los conocía mucho la comunidad. Lo asesinaron a tiros estos bandidos y dejó una gran cantidad de hijos porque era además un líder religioso, defensor de la moral católica. Este agente tenía 54 años de edad y era muy conocido en el sector donde laboraba por toda la comunidad, además muy apreciado. Eh, los terroristas que le dispararon eran del EPL, compañeros de los que estaban en la cárcel y además de los que estaban negociando la paz con el señor Belisario Betancur. En Cali, el ejército y la policía hicieron una operación y rescataron un niño de nombre Alejandro Larte, que ha sido secuestrado por el M-19 en Palmira. Y en Girardot, una célula urbana del ELN cometió un atraco en la vía Girardot, Agua de Dios, eh, a una buseta de transporte de pasajeros donde viajaba un pagador de las personas que estaban pensionadas por Cajanal, y se robaron ese dinero. Eh, No sería descartable que el señor Petro estuviera en ese hecho, porque él mismo dice que anduvo un tiempo por la zona del Espinal y Girardot y más o menos coincide por esa época. Ese atraco lo dirigió Carro Loco Pizarro y, entre otras cosas, Petro se autoelogia de haber estado con Pizarro en esa zona. Es posible que haya participado en ese asalto. No hay la prueba exacta, pero los hechos coinciden. Entonces, como vemos, una cantidad de hechos criminales sucedidos en la misma semana que el señor Belisario Betancur andaba hablando de paz en la Escuela Superior de Guerra y elogiando a las fuerzas militares, pero al mismo tiempo restándoles todo apoyo operacional y negociando con los bandidos en Colombia Huila, como decíamos, al tiempo que asesinaban militares en el Caquetá, él y sus delegados de paz publicando a los cuatro vientos que era una maravilla haberse reunido con Tiro Fijo, y decía el delegado Otto Morales Benítez que nunca se había imaginado encontrar a Jacobo Arenas, un hombre tan culto, y a Tiro Fijo, un campesino tan humilde, y esas guerrilleras tan disciplinadas y tan convencidas de su causa. Esa es la historia que Curita de Rux no nos cuenta de las farsas que han cometido todos estos bandidos contra Colombia. ¿Cómo relataron los medios de comunicación los hechos relacionados con la masacre de 4 agentes de policía cometida por el M-19 en Oporapa, Huila, en mayo de 1983? Vamos a ver los facímiles de tres periódicos estadounidenses, uno en español y dos en inglés. Los tres resaltaron la misma cosa, que mientras el presidente de la República hablaba barrabasadas de la paz y pedía dineros para formar comisiones y planes de rehabilitación en distintas partes del país, en menos de una semana se elevaba a 37
el número de víctimas violentas con ocasión del conflicto armado y las acciones del narcoterrorismo comunista. Al mismo tiempo, hacía resumen que mientras en el municipio de Oporapa el M-19 había incursionado de manera criminal y había masacrado a 4 agentes de la policía, no muy lejos de allí, en las afueras del municipio de Paujil, Caquetá, el ejército ha tenido un fuerte combate con los bandidos y había dado de baja a 9 terroristas. Y resaltaba que en el asalto contra el cuartel de policía había llegado más o menos 100 terroristas a atacar a 4 agentes, que eran todo lo que había ahí para atender los problemas de la comunidad, armados con carabinas viejas, y estos terroristas han llegado con fusiles, lanzacohetes, explosivos, granadas de mano, y los habían asesinado. Y que, curiosamente, a pesar de que el señor Belisario Betancur se había arrodillado y les había dado amnistía, indulto y les había entregado casa, carro y beca, estos delincuentes habían hecho arengas y habían pintado grafitis en las paredes diciendo que la amnistía que les daba el gobierno nacional era una farsa y que la única solución era que ellos fueran gobierno y fueran la fuerza militar del Estado, ya que las fuerzas militares existentes en ese momento eran de la oligarquía y bla, 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 bla. Los periódicos en inglés publicaron que a pesar de que el ejército les estaba golpeando muy fuertemente, eh, desde el año 81, el gobernador del Caquetá, un señor de nombre Miller Ortiz, había dado una entrevista vía telefónica y que les había dicho que por lo menos de los 37 bandidos muertos, o de las 37 personas muertas entre las que había bandidos, 23 habían ocurrido en el departamento del Caquetá. Y relató que los combates que han ocurrido en Paujil, muy cerca de Oporapa, realmente correspondían a la respuesta de las fuerzas militares y de policía eh, a un ataque terrorista que habían cometido los bandidos en ese municipio, robándose los dineros del banco, o sea, de la caja agraria que allí había. Y otro periódico, también de Estados Unidos, resaltó simplemente que una incursión de guerrillas terroristas de orientación marxista-leninista había asesinado a 4 policías que, copiando la información del periódico anterior que mencionamos, el, o sea, el periódico anterior que mencionamos es el Ledger y este es el Pittsburgh Press. Y el Pittsburgh Press resaltó que estos bandidos, o que el gobernador del Caquetá había aclarado que de los 37 personas muertas en esa última semana, 23 habían caído en el Caquetá y que de esos eran 7 soldados y 5 policías, de acuerdo con los datos oficiales que tenía. También resaltó que todos esos terroristas del M-19 tenían línea directa con la narcodictadura cubana y que allí los entrenaban. Entonces uno se pregunta, con toda esta información que hay en medios serios y que según dice el pasquín que hizo el señor, o los pasquines que hizo el señor de Rux con sus asesores, fueron basados muchos en notas de prensa, ¿por qué nunca mencionan esto así de claro de la relación de la narcodictadura cubana, del terrorismo indiscriminado contra la población, de la farsa del señor Belisario Betancur con La Paz y del blanco que fueron los municipios del Huila y el Caquetá en esa época por el terrorismo, sino que lo enfocan de una manera en que finalmente quede el Estado como el responsable de todo lo que ocurrió y los bandidos prácticamente a tiro de ser santificados? Hubo más acciones terroristas contra los colombianos por parte de las guerrillas comunistas que estaban en conversaciones de paz con Belisario Betancur
el mismo día que ocurrió la masacre de 4 agentes de policía cometida por el grupo terrorista M-19 en Oporapa, Huila, en mayo de 1983. Claro, ahí en Barranquilla, muy cerca al batallón Vergara y Velasco, hay una finca, eh, Camilo Slay, es el nombre de esa finca. Y allí iban eventualmente las tropas a hacer ejercicios militares con el permiso de los dueños. Entonces los bandidos del ELN y el M-19 montaron una trampa para cuando los soldados llegaran a hacer entrenamiento, volaran en pedazos, y el que desafortunadamente cayó en la trampa fue el mayordomo de la finca. Y en Medellín hubo varios actos terroristas del ELN y el M-19 contra las empresas que no pagaban extorsiones, les colocaron varios petardos. Entonces esto parecía de nunca acabar, mientras el señor Belisario Betancur solamente hablaba de paz y amor con los bandidos. Sigamos. Mi coronel, ¿en qué circunstancias, de modo, tiempo y lugar, el entonces ministro de Defensa, general Fernando Landazábal Reyes, insistió a la dirigencia política que no hubiera tanta laxitud con los narcoterroristas de las FARC, el EPL, el M-19 y el ADM? Bueno, pues como ya lo dijimos, el señor Belisario Betancur, que era experto en darse publicidad y mentir con la misma facilidad que respiraba y autoelogiarse, fue a la Escuela Superior de Guerra a hablarle a los cursos de que la paz de su gobierno era una maravilla, igual que Petro. Y después de echar barbacha ya, pues todo el mundo salió al trabajo y por la noche hubo un evento en que el señor Carlos Ardila Lule, el dueño de una gran cantidad de empresas en Colombia, organizó un homenaje a las fuerzas militares y hizo una producción muy difundida del himno del soldado. Entonces, en el evento, o al evento asistieron expresidentes de la República, ministros del despacho, eh, autoridades civiles y militares, eh, empresarios de otras entidades, cuerpos diplomáticos, etcétera. Y el general Landazábal era el ministro de Defensa. Entonces le correspondió dar el discurso de agradecimiento y pues lo que esperaban todos los asistentes, entre los cuales estaban los expresidentes Pastrana y López, que haciendo politiquería y corruptela, no desperdiciaban un solo espacio en los medios de comunicación para resaltar la bondad de Belisario Betancur con la paz, y en especial Alfonso López, que era un corrupto de 7 suelas, para promover dizque el derecho internacional humanitario y darle un estatus a los bandidos casi de héroes celestiales. Y el general Landazábal, en un discurso no muy largo, salió y les dijo 4 verdades a ellos y al gobierno nacional, diciéndoles que la agresión comunista armada iba contra la institucionalidad, contra la empresa privada y contra las tradiciones de Colombia, y que le pedía a todos los asistentes, hacer un mensaje directo a Belisario Betancur, que a los terroristas no había que darles tantas concesiones, entre paréntesis, le estaba diciendo nada de amnistía ni de reconocimientos especiales, sino lo que había que darles era un tratamiento judicial muy fuerte cuando fueran capturados, y si se negaban o se oponían a ser capturados o seguían insistiendo en el delito, había que combatirlos con las armas de la República y darle todo el respaldo a las fuerzas militares y la Policía Nacional, que eran los que estaban cumpliendo con la misión constitucional, y no violar la Constitución en nombre de la paz. Un discurso muy fuerte y muy directo. Ya nos imaginamos cómo se sentían Alfonso López y Pastrana ahí escuchando al general que les estaba diciendo en la cara que no fueran bandidos. Mi coronel, ¿cuál fue la suerte de algunos de los narcoterroristas que participaron en la masacre de 4 agentes de la policía
cometida por el M-19 en Oporapa, Huila, en mayo de 1983. Pues después de que cometieron este hecho criminal, el general Andazábal ordenó al ejército arreciar la ofensiva y a la Policía Nacional, porque eso no se podía quedar que asesinaran a los 4 policías así impunemente y que el gobierno se les prestara para todo de show. Entonces el ejército localizó a esos bandidos en el área de Salado Blanco, muy cerca, un municipio cercano a Oporapa, y allí se trabaron en un combate y dieron de baja a 10 bandidos, pero desafortunadamente murieron 2 soldados en el mismo combate. Y tan pronto se produjo el contacto, fueron enviadas tropas de refuerzo desde Tolemaida, y dentro de los bandidos muertos se encontró que estaba el tal Rubén, que era el que había estado menos de un mes antes en el asalto a Oporapa, haciendo escándalos y haciéndole alegoría al comunismo armado y diciendo que la farsa de la paz y de la amnistía no les servía porque ellos lo que necesitaban era gobernar a Colombia. Pero pues ahí en esa operación se fue directico para el infierno a reunirse con todos sus conciliábulos. Eh, una operación muy bien organizada por la Novena Brigada y un golpe fuerte para el M-19 que también estaba ese mismo día en otro combate con las tropas del Comando Operativo 12 en Montañitas, Caquetá. Entonces, para entender ese crecimiento del M-19 tan geométrico y matemático en una misma región, no hay sino una explicación. El narcotráfico le estaba brindando dinero a raudales porque sumemos lo que ocurre en menos de un mes. Asaltos a poblados, asesinatos de policías, secuestros y otros hechos criminales y al mismo tiempo la incautación de un cargamento impresionante de armas, pero el presidente de la República minimizando eso y diciendo que la paz era una maravilla, mientras al general Landazábal le tocaba salir a decirle al país lo que debería decir el presidente. Increíble. ¿Cómo podemos explicar a la audiencia la populista declaración de Belisario Betancur pidiendo apoyo al Congreso para la rehabilitación del Magdalena Medio? Es que ahora que se cumplen los 40 años de la toma del Palacio de Justicia y que se están haciendo ya los juicios históricos y políticos, porque penales nunca hubo, de las responsabilidades, sin duda este sujeto descompuesto y mediocre, Belisario Betancur, es el gran responsable, tanto de esos hechos de esa época, como del crecimiento de las guerrillas y lo que después desencadenó en la violencia que no termina. Y la explicación es muy sencilla. Él era un populista, oportunista, mentiroso, que solamente buscaba su figuración en la historia como el hombre que había hecho la paz, pero no tenía ningún proyecto de Estado. Belisario Betancur fue un gobierno demasiado pobre, demasiado populista, muchas promesas y muchas poesías y mucha risita con todo el mundo, cócteles porque le fascinaban, reuniones a donde viajaba, pero no dejó nada que sea visible y que induzca a que Colombia se transformó. Sin embargo, los periodistas y los amiguetes que le abundan y a los que les dio mermelada, porque en eso sí fue experto como todos los politiqueros, lo exaltan como el hombre que intentó la paz. Él no intentó ninguna paz, él lo que intentó fue el premio Nobel de Paz, que es otra cosa. En medio de esa politiquería se inventó un plan de rehabilitación para el Magdalena Medio que consistió en la destinación de una enorme cantidad de dinero para reconstruir el Magdalena Medio. Y eso porque ya se lo hemos reiterado, Jacobo Arenas era proveniente de esa región de Barranca y alrededores del mar de Santander y Antioquia, y él era el que más promovía el crecimiento de las cuadrillas allá, y los narcos ya se habían asentado ahí y estaban en una pelea terrible. Entonces la gran preocupación de Jacobo Arenas, que consideraba un corazón geoestratégico fundamental para el proyecto de la toma del poder, era buscar la estupidez de Belisario Betancur para que pusiera a las fuerzas militares y a la policía a combatir contra el narcotráfico y contra el terrorismo
de las AUC, no contra el narcotráfico y terrorismo, de las FARC obviamente, con el fin de que les quitara ese enemigo y luego ellos le daban la burla al proceso de paz, como lo hicieron efectivamente, y se quedarían controlando el Magdalena Medio. Entonces el señor Betancourt, haciéndole caso a lo que le ordenaba Jacobo Arenas desde Casa Verde, por medio de sus delegados, estaba pidiéndole, como en efecto lo logró, una ingente suma de dinero al Congreso para ir a malgastar en el Magdalena Medio porque nunca se vieron los resultados. Pero eso tampoco nos lo cuenta el curita de Rux, sino habla de la buena intención que tenía Belisario de hacer la paz. Mi colega, con reverencia rindamos un minuto de silencio con admiración y absoluto respeto en memoria de cientos colombianos asesinados por las cuadrillas narcoterroristas de orientación comunista y sus cómplices durante 6 décadas del terrorismo contra Colombia, en este caso específico del M-19. Mi coronel, tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro. Si vemos en contexto y en detalles hechos tan concretos de la combinación de las formas de lucha del Partido Comunista a lo largo de varias décadas de violencia despiadada de estos grupos delictivos contra los colombianos y luego de reiterados engaños a la buena fe de quienes les creen sus farsas de paz. Miremos el esquema. 1983. Belisario Betancourt, empecinado en buscar el premio Nobel de Paz a como diera lugar y una connotación internacional innecesaria e inmerecida. Reunido con bandidos de todas las pelambres y asistiendo a los cuarteles a decir mentiras, a hablar de una exitosa paz, buscando recursos a granel para financiar obras en las zonas que las FARC le imponían, enviando unos delegados mediocres, impreparados e incapaces a las zonas a legitimar todo lo que le pusieran los bandidos. Y los bandidos, además de haber recibido ya amnistía e indulto, destruyendo el país y buscando más ventajas todavía porque las que les habían dado no les servían, exigiendo la salida de todos los terroristas que estaban en las cárceles, exigiendo la renuncia del ministro de Defensa, exigiendo que la Procuraduría de las Fuerzas Militares fuera un civil y no un general como era en esa época, requiriendo el retiro del general Landazábal y el nombramiento de un civil en la cartera de defensa, pidiendo una asamblea constituyente para transformar a Colombia y mil cosas más. Han pasado
Ya 40 años de eso. Hoy uno de esos terroristas que participaba en todas las acciones criminales es ahora, por desgracia, el presidente de Colombia. Y desde el poder no solo que legitima todo eso, sino que lo impulsa, lo estimula. Y está hablando de hacer la paz con los mismos que él se reunía y sus compinches se reunían a planear, a orientar y a desarrollar esa estrategia de destrucción de Colombia. Sería demasiado iluso, además de ilógico, que los mismos que han destruido a Colombia estén hablando de reconstruirla y de volver a ser personas decentes cuando llevan más de 40 años acumulados metidos en el terrorismo, en el odio, en la insidia, y de remate a este sujeto ya no le quedan sino 8 meses o 9 meses de poder ejercer la presidencia, porque después de que haya elección del nuevo presidente, ya es como un periodo final ahí de trámite en el que ni fu ni fa. Total, no hay ninguna posibilidad. Adelante con su comentario, mi coronel. Bueno, conclusiones analíticas del señor coronel Iván González Urán. Para mediados del año de 1983, el gobierno presidente Belisario Betancur mostraba una actitud indulgente y tolerante con los grupos terroristas que azotaban al país en distintas regiones. Eso lo hacían con el fin de mostrar una exagerada predisposición a hacer concesiones inmerecidas por los crímenes que cometían constantemente estos grupos insurgentes. Y era tal la benevolencia con que se les trataba que durante el mismo periodo de conversaciones, el M-19 atacó el municipio de Oporapa en el Huila, causando heridas a 4 agentes de la Policía Nacional. Pero esta no era solo una demostración del engaño con que actuaban estos grupos terroristas, sino también de su intención de no acogerse a todas esas favorabilidades judiciales y hasta económicas que les ofrecía el gobierno, tratando de convencerlos de que la vida violenta no era la forma de imponer sus ideas de tipo comunista. Ideología marxista que ha sido pregonada por el Partido Comunista Colombiano durante muchos años, creyendo que la forma de gobierno debe imponerse por la fuerza de las armas, así está en contra del pensamiento y la cultura nacional. Para la época ya hacía aproximadamente 13 años que había ingresado a ese movimiento terrorista el cabecilla Carlos Pizarro León Gómez, junto con su hermano Hernando Pizarro León Gómez, siendo ambos hijos de un distinguido oficial de alto rango de la Armada Nacional, lo cual hacía muy contradictorio que se hubiesen rebelado contra la sociedad que tantas facilidades y distinciones les había concedido durante su vida, pero que dicha actitud parecía provenir de la alta cátedra universitaria que habían recibido en la Universidad Javeriana de Bogotá, regentada por la comunidad jesuita, donde siempre será promovida la ideología de la teología de la revolución como una supuesta forma de adquirir mejores niveles en calidad de vida, pero utilizando la violencia armada. Por esa razón, el movimiento revolucionario M-19, que perpetró el despiadado crimen contra el municipio de Oporapa, Huila, tiene consignado en sus análisis históricos un largo recorrido de crímenes y actos de violencia contra el noble pueblo colombiano, donde no han perdido la vida muchos soldados, donde han perdido mucho la vida muchos soldados y policías en pro de la pacificación y la defensa de la nación. Razón que tampoco ha sido bien comprendida por los gobernantes políticos, que siempre han creído que la violencia brutal se puede controlar a solo conversaciones de buena voluntad que nunca han llegado a un verdadero destino de tranquilidad y paz para los colombianos.
aspectos que no fueron tenidos en cuenta en el falso informe de la verdad, redactado por un grupo de simpatizantes del comunismo y dirigidos por el sacerdote Francisco de la Ruz, de la comunidad jesuita, para tratar de ocultar sus crímenes y sus culpas que están quedando impunes con la complicidad de la Justicia Especial para la Paz, tribunal compuesto por bastantes abogados simpatizantes, igualmente del terror y de la violencia comunista. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Muchas gracias a usted, mi coronel. Entonces, en síntesis, detrás del M-19 hay todo un contexto, una construcción. Hay personas desde las cátedras universitarias, otras desde los ámbitos políticos y una concentración de delincuentes de diversas pelambres que pensaron en traer una forma disimulada de comunismo enmascarada con ideas de integración nacional, pero en el fondo era un peonazgo de la narcodictadura cubana. Esta noche tendremos un análisis estratégico acerca del rol del Congreso de la República en todo el gobierno o desgobierno del señor Petro, con el fin de establecer responsabilidades tanto políticas como históricas. Y mañana regresaremos nuevamente en la mañana con el episodio 875 de la memoria histórica, aún no contada, del conflicto armado en Colombia. Por la noche, mañana viernes, no habrá actividad académica debido a la celebración mundial del Día de los Niños. Pero la próxima semana regresaremos con nuevas actividades académicas. A todos un feliz día. Muchísimas gracias por escucharnos y que Dios nos acompañe y nos bendiga siempre.